Básicamente el nombre de The Beatles hace referencia al grupo musical de mayor impacto e influencia de todos los tiempos, una banda que abrió varios caminos para la música popular desde el siglo XX. Son unos gigantes. Precisamente por ello y respaldados por millones de copias vendidas en el mundo, hoy vamos a detenernos en un momento clave para los Cuatro Fantásticos de Liverpool. Lo que muchos llaman su primer disco, por favor, Please Please Me. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio nos acercamos a este trabajo celebrando sus 6 décadas de haber sido editado, siendo además una visión especial para la agrupación británica The Beatles. Andrés, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy y bueno, por favor, estamos presentando en estos momentos un podcast muy especial para 6 décadas de Please Please Me. Por favor, Héctor, usted sabe cuántos años estuve realizando el desayuno con los Beatles y cuánta falta me hace ese programa. Claro. Y he escuchado también a muchas personas que les hace mucha falta, muchos madrugadores los domingos. Toda una serie para la radio pública de muchos capítulos dedicado con detenimiento y atención a los Beatles. Y esto no es una invención mía, ¿no? En muchas partes, usted más que yo lo sabe, en muchos países del primer mundo, todos los domingos, de 6 a 8 de la mañana, es el desayuno con los Beatles. Como sagrado, ¿no? Es algo sagrado, es intocable. Bueno, así como puede ser intocable el legado de este Please Please Me, un álbum muy especial para algunos, pues tiene un significado dependiendo del momento en sus vidas en el que lo hayan escuchado. Para otros tiene otro significado que llega con el paso del tiempo. Yo me atrevo a decirlo, estamos con una de las personas que más conocen de los Beatles también en nuestro país a nivel radial. ¿Qué es lo que hace tan particular el Please Please Me, aparte de ser para algunos el debut, Andrés? Gracias por los cumplidos, aprendiendo como siempre, y aprendí mucho haciendo este podcast, le comento. Todavía. Aprendí, sigo aprendiendo. Yo creo que lo primero que podemos hacer, Héctor, es contextualizar a los Beatles en este momento, ¿no? Porque esto lo quiero decir especialmente para las nuevas generaciones que quieren todo como rápido, ¿cierto? Y pues si es el grupo más exitoso en la historia del rock, no fue fácil. Eso no fue llegar al número 1. Entonces fue un desarrollo difícil, tan difícil que a los Jimi Hendrix les tocó irse de Estados Unidos a Hendrix y pasar a Inglaterra para ser famoso. A los Beatles les tocó irse para Alemania, Hamburgo. Vestían de cuero, todavía no se conocían las corbatas ni los vestidos Pierre Cardin que les obligó a vestir George Martin, su productor, ¿no? No eran niños bonitos todavía en ese estilo. No, eran rockeros, eran los típicos rockers, muy jóvenes, demasiado jóvenes, diría yo, porque George era menor de edad, ¿no? Entonces, nunca fue nada fácil para ellos, Héctor. Y esta parte es muy delicada, la parte del Please Please Me. Voy a decir mi parte, digamos, académica que he tenido que decir en conferencias y todo esto, especialmente de blues, créalo o no, porque el blues fue primero. Es increíble, Héctor, que los Beatles no consiguieron un contrato en el Reino Unido. Finalmente fueron número 1 en América, o sea, en Estados Unidos. Ellos viajan en el 64 por primera vez, ya siendo número 1 en su país. Y el sello disquero que los firma en Estados Unidos es la VJ Records, que es un sello afro. Entonces, se arriesgaron con el grupo. Pues imagínense, ahí está el anti, ¿no? La antítesis de todo lo que vemos ahora que ocurre, porque precisamente los afros cobijaron a los blancos, a los lindos, a los Beatles. Y en una época, perdónenme, y para agregar a nuestros oyentes, en la que los sellos discográficos no solían muchos firmar artistas que fueran afrodescendientes, entonces tocaba que tuvieran sus propios sellos. Sí, eso era. Totalmente, Héctor. O sea, era mucho más fácil, lógico, que un blanco firmara un sello de afros que un afro firmara un sello de negros. Eso era una osadía. Entonces, fíjense ustedes, es bastante difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el álbum sale finalmente, cuando ya los firma la Parlophone y me imagino el acuerdo económico con la VJ, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ocurren diferentes historias, Héctor, como usted lo dice. Yo, personalmente, como Andrés Durán, hubiera querido tener unos 15, 16 años en este momento, en el 63, para poder entender bien cómo fue la cosa, Héctor, porque como le digo, yo sigo aprendiendo, pero lo que sí le puedo decir es que, bueno, con la VJ salió música, con la Parlophone salió música, o sea, en Inglaterra, pero después la Capitol en Estados Unidos sacó la música de los Beatles y difieren las 3 anteriores. Sí, señor. Y yo personalmente, pues, no sé si afortunada o desafortunadamente, no había nacido en esa época,
me hubiera gustado, como le digo. Entonces entré tarde, llegué tarde a la fiesta. Y para mí, mi Please Please Me es el álbum rojo de los Beatles. Okay. Porque cuando yo era niño, no tenía, pues, cuando digo niño es 4 o 5 años, no tenía pues el conocimiento para saber que este era el primero, el segundo claro, de los no Beatles, había orden de ese sino estilo. era el variado que había en la casa. Muy popular en su momento, ¿no? Lo habían comprado, lo escuchaban mis tías, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, todos escuchaban el disco en la sala, todo el mundo cantaba las canciones y para mí era mi juguete. Entonces para mí ese fue mi Please Please Me. Okay. Entonces me tocaría, por ejemplo, mirar ese disco, el álbum rojo, para decirle cuál es el orden de las canciones que estarían y que conecta acá. Entonces es difícil esta parte para poder decirla pues de todo corazón porque son diferentes vertientes, pero como vuelvo y le repito, Héctor, ya he clarificado mucho el mapa, la ruta que tomó The Beatles específicamente con este Please Please Me. Yo creo que además a nivel musical, Andrés, con toda la pasión que usted dice, el análisis que nos presenta, podemos encontrar que en estas canciones en general vamos a detectar un espíritu que tiene mucho de blues, de ese rock and roll también, de baile, de armonías vocales. Ahora, muy fogueado en medio de todo, porque así sea el disco debut, como usted mencionaba ahorita, el grupo venía de tocar en bares como si fueran bluesman. Tocaban en cuanto pueblo podían, en cuanto a taberna o pop, en este caso también podían, o ya cuando estaban en Alemania, ni hablar, todo tipo de bares y de historias que se conocen, en donde no era fácil, ¿no? Ellos mismos manejaban, dormían en los carros y dormían toda la banda en un mismo cuarto. No existía el concepto de lo que rodea hoy en día al music business, y especialmente de producción de conciertos. Y 3, 4 noches seguidas en diferentes bares, de a 2 noches puede haber. Entonces era un fogueo que los tenía ya en un nivel muy muy fuerte para sustentar lo que se planteaba de tarima, siento yo, a un disco. Porque el disco es de una energía impresionante desde que abre, usted escucha eso y con la primera canción de entrada que lo siente, no que está ella parada allí, sino que usted está viendo una banda parada que nunca se va a sentar. Y eso pasó en la historia. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ir canción por canción, pero me gustaría hablar de un par de cosas que hay que dejar no claras, sino hay que precisar. Por ejemplo, George Martin, para mí, Héctor, el productor. Como lo dije anteriormente, para que un señor le diga a estos 4 muchachos, con todo el éxito que ellos solitos habían hecho, quítense esa ropa de cuero, de bikers, y van a ponerse vestidos Pierre Cardin, y con un corte largo, pero con peluquero, no hay greñudos sin cesar. Más aceptable para el suelo, más o menos. Él decía, con esto nos va a ir muy bien, hágame caso, y ellos le hicieron caso. Entonces, es importante la sesión con George Martin, porque ese fue el inicio de todo. Fue la primera vez que George estaba entendiendo, mirándolos a ellos, cómo se reían, qué chistes hacían, cómo le iba a ir en el estudio. Y en el estudio George mismo quedó asombradísimo, Héctor, porque la sesión pues era una mañana, iba a ser durante todo el día, hasta por la noche muy tarde, ya estaba estipulado. Los Beatles no almorzaron. Ellos siguieron derecho hasta las 4:30, 5 de la tarde y grabaron todas las canciones. En un día. Entonces, el mismo George quedó como, pero wow, estos señores que a las 4:30, 5 se tomaron un descanso, almorzaron algo, y George Martin les dice lo siguiente: bueno, ya que ustedes están tan pilos, tan fogueados, tan apretados tocando, pues falta una canción. Y los dejó a todos como, pero no, ok. Y es allí donde sale Twist and Shout, que no venía en todo ese maratón de X horas, en pocas tomas, con todo ese ímpetu, con todas esas ganas. Imagínense usted los Beatles con esas ganas de grabar ese disco. Sí. Pues es que justamente con lo que usted cuenta entiende uno por qué el carisma de los personajes se siente tan fuerte en el álbum. Totalmente. Héctor, usted tiene que recordar que esta maratón de horas, que pues como le digo, pudo haberse llevado hasta la medianoche, pero no fue así, fue hasta las 7, 8 de la noche, hasta que se le fue la voz a John con Twist and Shout, como ya todo el mundo lo sabe, gritada al final. Costó 400 libras esterlinas. Entonces es allí donde uno se da cuenta de los precios de una grabación en ese entonces, que es bastante caro. Sí, claro. Es bastante caro. Debía ser, pues es que era un lujo también grabar nomás. En esa época no era como hoy en día que hay opciones, estudios baratos, portátiles y demás. No. No, para nada. No, esto era distinto. Y estaban en el mejor estudio. Entonces, en EMI Studios en Londres, con todos los juguetes, digamos, lo que ellos nunca habían visto, ¿no?
Héctor, se graban 8 canciones propias y 6 covers. Okay. Ese es el análisis del Please Please Me. Digamos que una canción excluida, muy importante, que es Bésame Mucho. Okay. La famosa Bésame Mucho, que iba a ser cantada por Paul McCartney. Él la sugirió. A última hora sale la canción del disco y entra A Taste of Honey. Una muy bonita canción, pero usted se imagina lo que hubiera sido Bésame Mucho. Y justamente A Taste of Honey muchas plataformas hoy en día la ponen de primera, algo que es absurdo, pues porque cambia el orden y el sentido del disco, curiosamente. No, claro. Es tan importante Bésame Mucho que esa canción es interpretada en la película Let It Be, que posteriormente supuestamente salen los famosos documentales de Get Back, ¿recuerdas? Okay. Pero no la incluyen. Yo no sé si es por derechos de autor o quién sabe qué cosas que pueden pasar hoy en día. Con el catálogo de ellos y todo el recelo que hay alrededor puede ser. Pero hubiera sido fantástico, Héctor, porque los Beatles cantaron en alemán, usted sabe, cantaron en italiano. Hubiera sido muy bonito una canción pues en pseudo español. Hubiera sido todavía, ¿usted se imagina a nivel Latinoamérica? No. ¿Hubiera sido eso? Eso hubiera sido todavía peor. Hubiera sido más el impacto de los Beatles en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, con un Bésame Mucho. Otra cosa, Héctor, Please Please Me salió un 22 de marzo del 63 y llegó directamente al puesto número 1. Sí, señor. O sea, no hubo... Espera. No, espera. Fue contundente. Exacto. Y pues el equivalente, como le digo a usted, del Please Please Me en Estados Unidos fue el famoso Introducing the Beatles, para que los que están escuchando este podcast se ubiquen un poquito. Ahora, Andrés, de todas maneras, para esa época no solamente eso fue un gran éxito, sino hay canciones y los coros que también hacía que fácilmente se engancharan canciones, porque ¿dónde deja, por ejemplo, a Love Me Do? No, eso también traía su fanaticada. Ese es, yo estaba esperando que fuéramos canción por canción para contarle eso, pero se bueno. Lo digo ya, esa era mi canción favorita. ¿Sí? Justamente. Sí, mi canción favorita del Please Please Me es Love Me Do. Bueno, ahí está. Fue lo que me impactó de niño, no sé, no fue, por ejemplo, hoy en día... Sí. La canción que utilizo antes de probar sonido cuando voy a programar vinilos es I Saw Her Standing There, del Meet the Beatles, porque el estéreo me ayuda para determinar si realmente está en estéreo el recinto, los altos, medios y bajos, es una beat, o sea, tiene todas las características para que yo haga mis pruebas de sonido con esa canción, que es supuestamente con la que abre el Please Please Me, ¿no? Ok, sí, señor, sí, que es la prueba de fuego. Que es la prueba de fuego. Claro. Bueno, pero antes de pasar a ese playlist, porque el tiempo en el podcast también va justo, pero tengo que hacerle otra pregunta. Claro. Podríamos decir, además aprovechando con todos los oyentes que también son fanáticos de los Beatles, que algunos, es que se han dicho ya tantas cosas que estamos tratando de cubrir justamente aspectos que no sean los clichés, que no sean de pronto puntos comunes, ya recurrentes para pues una banda que pasó a la historia. Pero Andrés, con lo que usted nos contaba ahorita, por ejemplo, del material original frente al material que es interpretado por otros autores del rock and roll, del blues, del R&B en el disco de los Beatles, o sea, está mezclado, podríamos decir que con el éxito que tuvieron serían de los pocos artistas de esos años 60, grupo inglés que fuera exitoso en grabaciones a todo nivel y al mismo tiempo fuera exitoso al vivo. ¿Ese concepto de ser el duro en las dos cosas estaba presente o eso ayudó a que fueran realmente también algo distinto en el mapa? Pero yo creo que la parte dramática era el vivo. La dramática. Sí, claro. Okay. Eso no era felicidad para ellos. Pero pero ya cuando eran famosos, pero aquí cuando están buenos, que ya eran famosos. Pero sí. Cuando están, sí. Claro. Héctor, ellos lo dicen, para ellos, por eso dejaron de hacer conciertos. A ellos les daba mucha ira no poder ser escuchados como debería ser, que los gritos de la multitud sonaran más duro que la música. No se entendiera la armonía. A ellos les tocaba darle la vuelta a la batería, has visto, ¿no? Sí, claro. Entonces, para ellos Paul McCartney, todos ayudándose sí, a mover las cosas. Claro. Para ellos era un trabajo duro y mal remunerado en cuanto a resultados técnicos se refiere. Sí. Entonces digamos que más bien el refugio era el estudio. El estudio, sí. De la creatividad. Y a medida que van saliendo los discos, estos señores van aprovechándose de cualquier herramienta que haya, tanto en la librería ya del estudio propio, los diferentes instrumentos, ya sean clásicos o sean de eléctrico experimental, que estaban en ese momento surgiendo, o sea, sintetizadores, exacto, todas estas cosas. Entonces ellos, por eso es que hay mucha
a muchas personas les da rabia que los Beatles fueron los primeros en hacer rock pesado, primeros en hacer psicodelia, Sí. los primeros en trabajar las baladas, los primeros en dominar también el campo del blues, bueno, hacer cover de Muy blues. experimental, total. Ellos por todos los campos hicieron todo, pero es que lo que los ayudó fue el estudio también, donde no hubieran tenido todos los juguetes, pues de pronto quedan haciendo solo un disco 2 o 3 veces, pero cada vez que grababan Claro. incorporaban, ya después traían de afuera, ¿no? Recuerda usted, por ejemplo, cuando viajaron a la India, Sí. entonces ya salen afuera y traen al estudio las influencias para inmiscuirlas en sus grabaciones. Entonces para ellos eso fue formidable. El último, analice usted el último, el Abbey Road, Sí, señor. con el anterior que fue el Let It Be, con todo ese problema entre ellos, Exacto, el último de verdad. problemas legales, ellos siendo los Beatles, o sea, siendo los duros, ellos tuvieron el profesionalismo y el análisis para decir, bueno, vamos a sacar un último disco, pero este sí va con toda. Tenemos que cerrar con el mejor álbum que hayamos hecho. Si usted analiza el Abbey Road, eso está adelante del tiempo. Sí, claro. Ellos dejaron a un lado, dejaron afuera de la puerta el ego, las peleas, los negocios, y dijeron, estamos en el mejor estudio, con toda la cantidad de cosas que hemos aprendido, vamos a aplicarlas en este disco. Y desde que suenan canciones como Come Together, con esos efectos de la voz y todo esto, uno dice, wow, lo lleva uno a otro nivel, a otro espacio, en segundos. Excelentes músicos también, eso ayudaba sin lugar a dudas a que tuvieran con la experiencia ya al final del día, pero también creo que se nota desde el principio una dedicación, una pasión, una seriedad al aproximarse a la música que permitió incluso que ideas sofisticadas o complejas, experimentales, como usted dice, de muchas cosas, en tiempos en que no era normal escuchar esa música, pues se hicieran populares y lograran alcanzar audiencias masivas, que es lo más difícil, es prácticamente increíble, porque hasta antes de la época de los Beatles, claro, había música movida y demás, pero el concepto de muchos de los artistas era de unas sesiones donde la gente estaba sentada. Aquí viene el baile desenfrenado, desaforado en una música popular que no era folk tradicional, no era música de baile de ese estilo, no tenía otro tipo de elementos, Andrés, y lo mismo, y es no para quedarse quieto, es para compartir con todo el mundo y destapando pues ya lo que sería una visión casi que antropológica frente al comportamiento humano con el poder de la música relacionado con otros pares en un momento especial de la historia, ¿no? Eran jóvenes, pues ya habían pasado 20 años de la Segunda Guerra, casi todavía niños. Muchas cosas, ellos niños vieron y sus familias sufrieron, entonces toda Europa y el mundo de por sí tenía una generación que estaba esperando un sonido o algo diferente y eso lo trajeron los Beatles. Pero bueno. Héctor, el álbum que estamos analizando, Please Please Me, al igual que el último, o sea, cerraron el siglo perfectamente, Sí, señor. también es muy atrevido, porque como hablábamos, tiene covers, tiene canciones originales casi mitad y mitad, y esto era prácticamente como ser original, porque todo esto era basado en covers. En ese momento los mismos Rolling Stones era más o menos el 90%, 100% covers. Y tenían que hacerlos muy bien. Andrew fue el que los internó en un cuarto para que compusieran sus propias canciones obligados. Mientras que los Beatles no, los Beatles desde su primer álbum tenían sus propias canciones, pero no iban a desligar esos covers que los hicieron famosos en Hamburgo, claro, y que la gente reconocía inmediatamente, y que con el tratamiento que ellos le daban pues sonaban mejor que los mismos covers. Entonces me parece muy inteligente que en este disco también hay de todo un poco. Acá uno encuentra canción fuerte, la balada, la mid-tempo, después la otra vez una fuerte, o sea, no se queda en un solo sonido, sino que mantiene. Pues de hecho, ¿le parece si nos acercamos al repertorio de una vez? Porque comienza todavía más arriesgado con el análisis que usted acaba de realizar, porque abren con canción original. Exacto, de una vez. Y la canción que yo le digo que utilizo siempre, o sea, yo escucho esa canción en un mes 6 veces, obligatoriamente, Héctor. Para mí es, y nunca me lo propuse que fuera la primera canción del primer disco de los Beatles. Son cosas, sí, porque para mí esa canción está en el Meet the Beatles, que es como la cuarta del lado A, algo así que no tiene nada que ver, pero bueno. Perfecto. Entonces, I Saw Her Standing There, 2:53, cortica, todas corticas, ¿no, Héctor? Es increíble cómo ha cambiado la historia en la industria de la música, porque eran canciones muy cortas y muchas canciones en un solo disco. Usa una canción fuerte, es una canción perfecta para abrir el disco, me parece, Héctor. Buenos coros, la canta Paul McCartney, los solos de George impecables, la batería, pues el más experimentado, ¿no? El que tenía que estar ahí bien para que ellos no tuvieran que mirar hacia atrás, Ringo, con increíble. Más experiencia, todo. Buena canción.
Las armonías, sí, sorprendente, y las progresiones, o sea, realmente aquí el trabajo vocal, nuevamente el carisma de cada músico y el carisma del grupo con esos personajes se siente en una canción que tiene identidad desde el principio para hacer el disco debut. I Saw Her Standing There, de verdad que siente uno que no es que ellos la hayan visto quieta y firme a alguna figura en algún lugar, sino siente uno que llegó una banda para quedarse. Uy, sí, Héctor, entonces, qué canción tan impresionante, no hay nada que hacer. I Saw Her Standing There, de las mejores canciones en la historia de los Beatles. Luego el trabajo vocal se reafirma de una manera muy de la época, me atrevo a decir, porque es muy rico en esos adornos, en melodías, con Misery. Los claps, los ritmos con las palmas de las manos son presentes. Y el chasquidos de dedos, siente como que uno todo es... todo es importante, cualquier detalle. Misery, la segunda canción, tiene tan solo 1:48. Es una canción mid-tempo, es muy buena, es una canción que narra una historia. Las voces, exactamente como decía Héctor, armonizadas de una manera perfecta, cantan Paul y John. Me parece que es una canción bonita. Luego, es una canción bonita, melosa. Yo creo que aquí también por la época, 1963, si ya habían comenzado con el disco casi que rompiendo esquemas y sacudiendo un poco, tocaba un poquito suave el segundo por si acaso. Y también original de ellos, ¿no? Para que los papás de los dueños de los tocadiscos de los jóvenes que escuchaban en casa no salieran de una quitar el disco, dieran un ratico, dejaran. Bueno. Misery. Luego entonces pasaríamos con Anna Go To Him. Que después vienen 3 covers en línea. Que es, exactamente. Ahí es para poner contentos a las viejas generaciones según ellos en ese momento. Además porque son una onda muy country soul, más relajado. Arthur Alexander, por ejemplo, para Go To Hill. Ahí está. Así es, el señor Arthur Alexander. Una balada, ¿no? De tiempo completo. Y le doy un dato curioso. Por favor. Es la canción más larga del disco. Ah, sí, señor. 2:57. No llega a los 3. No llega. Perfecto. Sí, canta John, muy bonita la canción. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Que luego da paso a Chains, a unas cadenas. Esta canción me encanta. 2:25, un mid-tempo. Es un cover de Jerry Goffin. Canta George Harrison, que es mi Beatle favorito. Entonces, ¿qué puedo decir? Me encanta Chains. También acompañado Carole King. Ah, sí, señor, tiene razón usted, se lo había olvidado, sí, señor. Y que da paso al tercer cover, en este caso, pues ya con el tema Boys, acercándonos a una visión especial de Luther Dixon y Wes Farrell. Sí, señor, es una canción fuerte, rápida, una canción de concierto, ¿no? Es una canción, sí, que incluso esta canción es muy movida, tuvo muchos éxitos desde los años 50, Andrés, y de hecho la interpretación de los Beatles es muy conocida, pero también hay una importante de Elvis Presley. Yo no la conozco, yo estoy mal en Elvis, gracias por decírmelo. Y los Jackson 5 incluso también, pero pues ya en otro estilo, ¿no? Wow. Muchos años. La canta Ringo, ¿no? ¿Ya lo dije? No. Ringo la canta. La canta Ringo, sí, señor. Y pues ya era chévere ver a Ringo tocando su batería y cantando. Muy buena canción, Boys, 2:26, upbeat, fuerte, ¿qué podemos decir? Excelente batería, voces armonizadas, las voces. El solo de George que le dice Ringo, ¿no? Hey George, go. Sí. Y se siente, yo siento que siendo canciones cortas se siente, esta es de las que se siente el espíritu rock and roll. Sí, esta tiene ese espíritu rock and roll neto. Neto. Ahí está el ejemplo de hacen mejor el cover que la propia canción. Luego iríamos a material original con Ask Me Why, cantada por Lennon. 2:26, es otra balada, mid-tempo, slow tempo, es bonita canción, me parece que de pronto es la más discreta de la cara A. Sí, estoy de acuerdo, no siente uno que tenga, pues no quiero todo el disco es bueno y todo tiene su sonido, pero realmente es un poco más discreta después de Boys, que tiene el movimiento rock and roll que decimos, y la canción que cierra este lado, que tiene un coro pegajosísimo y es la que trae el nombre del álbum. Entonces, Please Please Me, ¿cómo no decirlo? Es el hit de la cara A con I Saw Her Standing There. Yo diría, bueno, y Boys, son muy buenos. Si se da cuenta usted ahí, Héctor, cuando uno hace los análisis rápidos, se da uno cuenta que son buenas canciones. Cantan Lennon McCartney. Canciones, lo único que no me gusta de Please Please Me es que es muy corta, 2 minutos. La armónica hace un papel muy importante. Cantan John y Paul. Es una canción perfecta para cerrar la cara A, la que da título al álbum, Please Please Me. Fue el segundo sencillo que presentaron del disco y llegó a la posición número 2 en territorio británico. Esto traduce número 3 en territorio como por favor, compláceme. Compláceme. Porque en el disco aquí en Colombia cuando salió decía, por favor, ¿Qué idioma tan raro, ¿no? Sí, por favor, yo.
Por favor, Sí. por favor. Y no es que hubiese sido por inteligencia artificial, que en esa época no había. O sea, eso fue alguien que aposta, entendió eso. Eso, lo plasmó así. Por favor, Bueno, favor. Héctor, dele la vuelta a ese vinilo, cara B. Cambiamos vinilo, cara B, Love Me Do, otro éxito. El coro es pegajoso, también la armónica. Para mí es la primera canción del álbum rojo. Entonces, con esa abre. Sí, con esa Love Me Do es mi canción favorita cuando era niño de la Beatlemania. No estoy hablando de la primera etapa de los Beatles. Esa canción me impactó. 221 también me recuerdo que la ponía una y otra vez, pero es tan cortica que debía haber enloquecido a mis familiares. Es un hit instantáneo, ¿no le parece? Total, y además tiene la combinación de la voz de McCartney y la de armónica. Lennon, la armónica y todo, entonces tiene elementos que son muy característicos del grupo, de una etapa que todo el mundo aceptaba, muy bonita, es muy pegajoso, es un coro, es que es curioso porque fíjense que las canciones son muchas, muy cortas como hemos analizado y casi todas, la recordación que queda después de disfrutar de ellas una primera vez es amplia, usted se acuerda de una buena parte, la melodía queda, son muy bien hechas. Pese a que lo ponía 15 y 16 veces y eran mis juguetes y los adoraba, Héctor, yo no sabía que era una armónica. ¿Cuántas veces lo compró ese disco? Como 3. Okay. Yo no sabía que era una armónica, Héctor. Okay. Yo era muy joven. Yo no sabía, por ejemplo, que en Love Me Do la cadencia era acústica. Yo no tenía idea del inglés, yo no tenía ni idea qué estaban diciendo. Entonces, eso lo digo para que las personas en las nuevas generaciones no, yo sé que le tienen pavor al inglés y el 98% de la gente en Colombia no habla inglés, pero aprovechen aprender inglés, es algo fantástico en estar. Yo estuve en el Washu Washu cantando de los 4 hasta los 7:30, hasta que le dije a mi madre que quería estudiar inglés y me inscribió en el Colombo Americano en esa época, que era un instituto muy diferente porque eran puros nativos. Desde que entraba todo era en inglés. Y uno pensaba ya en inglés y cambiaba la cosa, pero yo soy sincero, a mí lo que me movió el alma fue la música. Yo no sabía que esto era blues o armónica o qué decía la canción, ni idea, Héctor. Esto me enloquecía. Perfecto. Pues así como nos enloquecía y como ese recuerdo trae, yo le siento a usted un entusiasmo también que pues, trae incluso el álbum, trae entusiasmo, trae también, totalmente. Despierta un poco de inocencia, de ganas de querer hacer las cosas bien, algo ligero, algo honesto de corazón, que justamente se refleja en la siguiente canción, en P.S. I Love You. P.S. I Love You. Que tiene ese toque como de antigüedad, de remembranza. 2/4, balada, canta Paul. Una canción muy bonita, sí, pero muy bonita. Gustaba, yo creo que esa canción gustaba mucho a todo el mundo. Luego vamos con Baby It's You, en donde de nuevo regresamos a material ya covers. Este es material que no es original de los Beatles, composición de Mark David, Barney Williams y Burt Bacharach, nada más ni nada menos. Baby It's You, 2/40, es otra balada un poco más rápida, canta John Lennon, como usted bien lo dice, es cover. Y para mí las voces es hacer un papel muy importante en esta canción de Baby It's You. Solo agregaría que Burt Bacharach justamente falleció este año que se cumplen los 60 años del primer álbum como tal de este príncipe. Burt Bacharach, sí señor. Muy bien. Bueno, luego tenemos Do You Want to Know a Secret, un juego, un coqueteo también con la melodía, un juego además casi como que murmurando a los oídos con esa intención del secreto, los coros muy de los años 50 detrás, entonces tiene, creo que un manejo vocal importante, muy pulido, que brilla también en el disco, Andrés, sin lugar a dudas, ya dentro de una onda de material original. Yo no conocía esa canción, esa no está en el álbum rojo ni en el azul. Ok, esa fue de las ñapas que encontró. Entonces yo la descubrí en el programa de televisión, el cartoon, ¿se acuerda usted? De los tiras animadas. Sí. Ahí Do You Want to Know a Secret, la programaban continuamente, o sea, la conocí a través de la televisión. Okay. Y después me di cuenta que era parte del primer álbum y pues claramente es el hit central de la cara B con otra canción que hay por ahí. Ok, aquí canta Harrison. George Harrison canta aquí, sí señor, imagínese el gran, digamos, la gran hazaña de poder sacar su cabecita entre Lennon y McCartney. Claro, de hecho solo canta una en el lado A y una en el lado B, en el lado A era Chains. Y en esta, pues, lo que mencionamos de You Want to Know a Secret, que se prepara y nos da paso a otro cover, a Taste of Honey. Que iba a ser Bésame Mucho. Exactamente, usted nos comentó al principio del podcast, de compositor original Bobby Scott y Rick Marlowe, para luego dar paso a There's a Place.
Sí, después de este cover de Taste of Honey, There Is a Place, que sí es una canción de John Lennon y Paul McCartney, pero muy corta, ¿no? 1 minuto 50. Esta es otra que yo siento que tiene como un toque dulce, un toque de los coros muy R&B, nuevamente son muy 50s, muy final de los años 50, nuevamente como para agradar a ciertas audiencias adolescentes. A ellos les gustaba mucho. Sí, no, y era parte esencial del mercado, además porque nuevamente estamos viendo la evolución de muchas cosas, la música no estaba antes en radio para jóvenes fácilmente, esta época era difícil, era muy atractivo y pues, bueno, tenían que vincularse de alguna forma con este tipo de elementos también para un mercado, entonces está allí. La armónica es importante ahí en esta canción. La armónica también, exactamente. Y esa parte me gusta mucho de los Beatles, ¿no? Que las armónicas están presentes haciendo rock and roll, más no como los Rolling Stones que están incorporadas en el blues. No es que estoy en contra del blues, ¿no? No estoy en contra del blues, sino que es que acá le dan otro tratamiento. Claro, es totalmente cierto. De hecho, creo que tanto en esencia, Andrés, como en los covers como tal, como en canciones propias, tiene toda la intención blusera. Creo que va también con el feeling que querían ponerle. Y estaban en ese sentido un poco más agitados los Beatles, tal como lo demuestran con la última canción, con ese Twist and Shout que dejó ronco al señor John Lennon. No estaba presupuestada la canción para la sesión de grabación. Es una canción que para mí es el hard rock, el rock pesado. Que vamos a hablar de metal, porque si vamos a hablar de metal con los Beatles está Helter Skelter. Pero si vamos a hablar, sí, claro. Entonces, pero si vamos a hablar de la canción pesada aquí en Please Please Me, pues es Twist and Shout. Héctor, yo siempre he dado un gran ejemplo en las conferencias. Y es que, ¿cómo no va a cambiar el mundo cuando antes de los Beatles la figura musical juvenil era Frank Sinatra con Singing in the Rain? Sí, y todo, una felicidad. Y estos llegan como un come on, come on, come on, come on, baby, now. Y con esos gritos. Y es pesadísimo, Héctor. Sí, claro, la gente hoy en día oye Twist and Shout, pero como oyen black metal les parece una canción de cuna. Claro. Pero si ustedes se ubican en el 63 con los gritos de John Lennon en la canción Twist and Shout, en ese contexto de esa canción, eso es brutalmente gritado. Energía ilimitada, Andrés, que podríamos decir quedó plasmada allí en una grabación de una sola toma y que bueno, cierra un disco que realmente es mágico. Bueno, una toma, Twist and Shout no, o sea, fueron muchísimas que hasta por eso quedó ronco, pero, pero en su gran mayoría de canciones y fueron de un, sí, eso fue un récord, es una maratón. Perfecto. Algo que estemos dejando por fuera, ya que estamos cerrando este podcast de Rock and Roll Radio, por favor. Pues que descubran el laberinto, porque a mí me costó trabajo y esto uno no se siente bien. Uno quiere saber las cosas como fueron. En orden. Exacto, en orden. Entonces miren la versión BJ, miren la versión de Parlophone, examinen la versión Capitol, miren la diferencia entre las canciones, cuáles están en uno, cuáles no están en el otro, cuál tiene mejor sonido. No, eso es delicioso, eso es lo máximo. En vinilos, lógicamente. Pues Andrés, creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar para todos los... Esto en MP3 no se puede. No. Es un ejercicio totalmente análogo. Y su pasión es total con el tema, así que gracias también por estoy muy contento, Héctor, la verdad, tú sabes que me fascinan los Beatles, es mi grupo favorito y nunca había hecho un video podcast de los Beatles, es el primero. No, y que nos permita... siempre aprendiendo. Que nos permita acompañarle con todas esas historias, con todas estos datos que son fascinantes. De verdad que creo que muchos de los oyentes están felices en lo que ha sido esta emisión de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, @AndrésDuránRock, quien les habla, Héctor Mora, @Mora Rock and Roll. Producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y registro audiovisual de Catalina Castro. Nos veremos en la próxima, Andrés. Claro que sí, larga vida a los Beatles y espero estar con usted en un pub en Liverpool algún día. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.